Esto es Cinesfera. Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones. Bienvenido, querido público de Cinesfera. Bienvenidos y bienvenidas seáis a una nueva semana cronenberiana en este espacio dedicado al buen cine. Os habla, como cada semana, Nieves G. Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi. Volvemos a viajar en el tiempo y nos situamos concretamente a finales de los años 70 para hablar de otra de las obras cumbres de este famoso genio canadiense. Es una de las cintas más conocidas de su director y bueno, al igual que os decía la semana pasada que Videodrome está considerada una cinta de culto, pues este título también lo está. Y como siempre, ya sabéis cómo viene siendo costumbre en este programa, yo no voy a ser quien os diga el título hasta que escuchéis el tráiler. They come from the unknown, and they're here now, hiding, waiting to strike. You can feel their presence all around you. Never before have you come this close to the edge of terror. Never before have you faced anything so strange and sinister, so bizarre and unnerving. Never until now. David Cronenberg's The Brood. Are you ready for me, Frank? I seem to be a very special person now. I'm in the middle of a strange adventure. I want to go with you wherever you go. Do you? Yes. Then look! The Brood. You can run. You can hide and hope they won't find you. But you won't escape. Once unleashed, The Brood will destroy anyone who gets in their way. David Cronenberg's ultimate experience in inner terror, starring Oliver Reed and Samantha Eggar. The Brood. They're waiting for you. Pues sí, nos trasladamos al año 1979 para hablar de todo un clásico, Cromosoma 3, The Brood, en su título original. Y bueno, ya sabéis cómo funciona Cinesfera y lo que va a ser esta primera parte. Vais a disfrutar de un primer cuarto en el que vamos a hablar de todos los intérpretes de la cinta, algunos de sus títulos principales. Y como siempre también vamos a revisar, cosa que no merece menos atención, los nombres que aparecen en la ficha técnica. Pues nada, que nos espera un interesantísimo primer cuarto. Pero antes, como siempre, para ser fiel a esas buenas costumbres que me gustaría tener presentes siempre en Cinesfera, quiero enviar un fortísimo abrazo y dar la bienvenida a nuestros queridos oyentes de Radio Trovador, que están ahí cada jueves a eso de las 11 pendientes de todos los estrenos de Cinesfera. Y por supuesto también con muchísimo cariño a todo nuestro querido público de Glam Stereo, ya que cada martes a partir de las 8:30 hora Ecuador, Cinesfera también suena en Glam Stereo y sé de buena tinta que también hay mucha gente pendiente del programa por esos lares. Pues eso, que a todo nuestro querido público un abrazo fortísimo. Y ahora ya sí, ya por fin vamos a comenzar con este programa.
Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves. Pues en el reparto de The Brood, nada desdeñable, por cierto, tenemos, para empezar, la presencia de Robert Oliver Reed, un actor cuya presencia, como digo, además es bastante notable. Películas que ha protagonizado y que son muy interesantes: Mujeres enamoradas, La trampa, The Devils, Tommy, una versión de Los Tres Mosqueteros y, por supuesto, se hizo especialmente famoso por esta The Brood o por Las aventuras del barón Munchausen. Por desgracia, el actor lleva desaparecido desde el año 1999 con 61 años y, bueno, su última producción, que no terminó de rodar, fue Gladiator. Es un actor igualmente querido en el mundo del cine, así como en el mundo de la televisión. Y es que llevamos viéndole desde el año 1955 en Value for Money, pero después vendrían títulos mucho más importantes. Nos trasladamos al año 1960, donde hace una pequeña aparición en una producción de las más reseñables, como es Las dos caras del Dr. Jekyll. Luego vendrían producciones un poquito menores, como Beat Girl o Zafarrancho en la Marina, de ese mismo año. Y si ya escalamos un poquito más en el tiempo, nos vamos a un título muy interesante que llegaría en el año 1961, como es La maldición del hombre lobo. Continuamos avanzando en el tiempo. Captain Clegg, en el año 1962. El alucinante mundo de los Ashby, año 1963. Y si escalamos un poquito más, le tenemos en el año 65 en El rapto de Bunny Lake o en La trampa en el año 1963. Esta última, una de sus producciones más notables. También le vimos, y muy bien, en Oliver en el año 1968. Posteriormente haría un papel un poquito más interesante en Mujeres enamoradas del año 1969. Y así ya nos metemos en la década fabulosa de los 70 y en el 71 le tenemos en Los demonios, en el 73 como Vito Cipriani en Revolver y bueno, muy conocida su contribución en el año 1974 a una de las versiones de 10 negritos como Hugh Lombard. Estamos actualmente a mediados de los 70. En esta época es cuando obtuvo sus mejores títulos. Por ejemplo, Tommy, Royal Flush o Listomania son títulos del año 1975. Después de una serie de producciones de relativa importancia, le vimos en El príncipe y el mendigo en el año 77 como Miles Hendor. Y así en el 78, The Big Sleep. Y ya por fin en el año 1979 le llegaría la fama gracias, está claro, a esta Cromosoma 3 en la que podemos verle como el Dr. Hal Raglan. Adelantamos otro poquito más en el tiempo. El león del desierto, año 80, como Rodolfo Graziani. En el año 81, Condorman, Veneno. Y vamos a adelantar bastante más en el tiempo para hablar de él como Vulcano en Las aventuras del barón Munchausen en el año 1988. Y ya en los 90 también trabajó bastante. Los comediantes de Bruce, Las increíbles aventuras de Marco Polo, aunque hay que decir que tampoco era una gran producción, y quizá ya sí, su participación como Antonio Próximo en Gladiator en el año 2000, película que como digo no terminó de grabar, pues sea lo más reseñable de las últimas contribuciones que hizo al cine. Su participación en series televisivas ha sido también bastante interesante, aunque hay que decir que empezó un poquito después que en el mundo del cine. Empezó en el año 1959, una de ellas fue El hombre invisible, Las pícaras doncellas, y luego posteriormente le pudimos ver en otras producciones así más interesantes como la serie sesentera de El Santo u otros títulos sesenteros como Omnibus, en la que hizo por cierto el papel de
de Dante en un capítulo, o Film Review también, y ya posteriormente la última vez que se le pudo ver en televisión que yo sepa fue en los años 90, en el año 93, en Retorno a Lonesome Dove. No se trata de un actor que haya recibido muchos premios, que esté especialmente reconocido, pero hay que reconocer que estamos hablando de todo un clásico que además ha participado en algunos títulos que están considerados pues películas de culto o clásicos. A Samantha Eggar la conocemos también bastante desde el año 1961, pero lo primero que hizo fue hacerse hueco en el mundo del teatro interpretando obras de Shakespeare. Su primera obra fue aproximadamente, 61-62 en Sueño de una noche de verano, y justamente durante ese espectáculo la vio un productor de cine y decidió que su rostro debería estar impreso en la gran pantalla. La fama le llegó en el año 1965 con su aparición en El coleccionista. Por cierto, gracias a su interpretación en esta película, que era la de una víctima indefensa, ganó el premio a Mejor Actriz en el prestigiosísimo Festival de Cine de Cannes, y aunque no ganó, pero también obtuvo una nominación a los premios Oscar. Los años 70 fueron verdaderos años de auge para esta actriz, pues participó con verdaderas estrellas, Richard Harris, Sean Connery y Rex Harrison, entre otros. Pero después de esta década la verdad es que fue muy poco reconocida y bueno, la verdad es que participó en películas que ya tenían bastante menos relevancia. Sin embargo, pudo optar, y lo hizo, a convertirse en una actriz indispensable en el medio televisivo. A sus 84 años vive ya felizmente retirada. Películas en las que hemos podido verle una pequeña aparición en el año 1962 en Dr. Crippen. El Santo en el año 1963. Psyche 59 del año 1964. En el 65 la vemos también en El coleccionista. En el 67 en la primera versión de Dr. Dolittle como Emma Fairfax. Y nos metemos en su época más esplendorosa, The Light and the Age of the World, año 71. Love Story en el año 1973. The 7% Solution del año 76. En el año 77 la vimos en la serie de televisión, además, Colombo. También realzaría su fama su aparición en el año 79, por supuesto, en esta Cromosoma 3, donde está inolvidable. Y nos trasladamos ya al año 80 con The Exterminator. Año 81, Demonoid, Messenger of Death. Año 83, Curtains, Heart to Heart. Año 84. Y su aparición también en una de las series más importantes de todos los tiempos, como ha sido la serie Se ha escrito un crimen, en el papel de Marta Quintessa. La pudimos ver en el año 1984, al igual que en la serie Magnum P. Y bueno, aclarar que Heart to Heart es también, o fue también, una importantísima serie de televisión que la he mencionado antes, pero no lo he dicho. Adelantamos en el tiempo porque inclusive encontró papeles en los 90. Hizo un pequeño parón en el año 1984 después de Magnum P.I. y la pudimos ver en Star Trek, la nueva generación, en ese mismo año, 1990, como os he dicho, en el papel de Mary Picard, aunque bueno, su aparición tampoco fue demasiado llamativa, fue solo un único capítulo. En el año 1992 en Dark House, en Il-A, también una serie muy interesante ya en el año 1993, y ya sus últimas apariciones sí que nos metemos a finales de los años 90, principios de los años 2000, en Hércules la tuvimos en un trabajo de voz en el año 1997, la famosa película de Disney como era. En el año 1999 la vimos en The Astronaut's Wife, Commander in Chief en el año 2005 como Sarah Templeton, y bueno, luego ya en el año 2012, que es su última contribución al cine, la tuvimos como un trabajo de voz. Esto es una serie de televisión para
Metalocalypse. A partir de aquí ya pues no se sabe nada o poquísimo de ella. Esta sí que es una actriz con muchos premios. Por ejemplo, en el año 66, como os he dicho, estuvo nominada al Oscar por El coleccionista, quizás sin duda su trabajo más reseñable hasta la fecha. Y bueno, en el año 1966 también, asimismo, sí que fue ganadora del Globo de Oro, precisamente por esta El coleccionista, que le daría igualmente, pues eso, una grandísima alegría y memorable en el Festival de Cannes. Así que estamos hablando de una mujer, Samantha Eggar, que aunque es cierto que ha tenido una carrera muy irregular, hubo de pasarse al medio televisivo un poco por necesidad, pero no dejamos de encontrar en su currículum contribuciones verdaderamente extraordinarias. Eso no se puede negar. Que aparezca Art Hindle en esta película es de lo más natural, puesto que se trata de un actor y director canadiense que, bueno, ha sido colega de Cronenberg. Esta película, Cromosoma 3, le dio bastante vida, aunque hay que reconocer que es un actor pues que tampoco tiene una filmografía que sea espectacular. Eso sí, le hemos tenido también desde los años 70, en el 71 le pudimos ver en The Brood Rider, The Clone Master en el año 78, por supuesto esta Cromosoma 3 que sería la que la lanzó a la fama, y luego ya sí, tenemos un inolvidable Ter Harvis en Porky's en el año 1982, y el mismo papel lo repetiría, como no, en el año 1983 en Porky's 2. Ha aparecido también en series de televisión como Se ha escrito un crimen, Il.A. Law, Berengers, y a partir de aquí pues la verdad es que sus participaciones fundamentalmente es que han ido más por los derroteros de la televisión, como Kung Fu, La leyenda continúa, la serie de televisión de John Saxon Millennium del año 1999, Tom Stone, otras series locales como Canadian Case Files, de la cual además fue presentador. Luego ya posteriormente, quizá la última vez, o de las últimas veces, si no la última, fue en la de Degrassi, de Next Generation, que bueno, yo me acuerdo sobre todo de la primera, porque me acuerdo que los fines de semana la ponían en un programa que veía yo cuando era niña. De esta ya no me acuerdo. Y la de Off-Chukali Comedy fue quizá en la última que se le pudo ver en el año 2013, en la que hacía el papel de Santa Claus. Y bueno, también es un actor que, como digo, ha ejercido como director de algunos episodios de series televisivas, pero que más allá de todo esto, pues la verdad es que por lo que más se le reconoce, hay que reconocer que es por su aparición en Porky's, pero poco más. Aunque hay que reconocer pues que estamos hablando de un señor bastante entrañable. Al canadiense Henry Beckman sí que le hemos podido ver en varias producciones, empezando en el año 1953 por Niágara. Cuando digo varias, quiero decir bastantes porque tiene una lista inmensa. The Grown Man, año 56, The Bamble Bruce, año 60, Desayuno con diamantes en el año 1961, aunque aquí todavía no estaba acreditado. Dead Ringer en el año 1964, Merny del año 64, aquí hacía un papel un poquito más interesante ya como detective. Kiss Me Stupid del año 64, The Glory Guys del año 65, Sweet Charity del año 69, y tenemos que avanzar bastante en el tiempo para encontrar títulos interesantes como por ejemplo esta excelente Cromosoma 3 en el año 1979. Posteriormente, ya en los años 90, le hemos podido ver en otra producción como I Love You to Death, y se hizo bastante, bueno, famoso ya era, pero se hizo bastante conocido por su aparición en Expediente X en el año 1994 en el papel del detective Frank Briggs. Además de actor, fue también escritor, pero no estamos hablando de un escritor al uso, sino de un hombre que llegó a escribir una guía para conseguir producción para películas
independientes. Y también se dedicó a hablar de su relación con algunas de las mayores estrellas de Hollywood con las que llegó a trabajar durante su paso por el cine. En su Canadá natal sí que es toda una estrella, de hecho ganó 2 premios de cine a Mejor Actor de Reparto en el año 1975 por White Rock in the Boat y por Blood on Guts en el año 1978. Por cierto, también llegó a ejercer labores de producción, pero para una compañía de teatro. Por cierto, y como curiosidad, es el padre, yo tampoco lo sabía hasta que investigué, del ingeniero Brian Beckman. En resumen, estamos hablando de un actor, director y escritor bastante respetado en su tierra. Otros actores y actrices con los que nos podemos encontrar en este Cromosoma 3, algunos más conocidos, otros menos, está por ejemplo Cindy Hinks, Noah Fitzgerald, una actriz que además si se hizo conocida fue por su participación en esta película, Susan Hogan, Gary McKeehan, Felix Silla, Nicholas Campbell, Robert A. Silverman, Rainer Schwartz, Michael Magne, Larry Solway, Christopher Britton y Joseph Shaw, entre otros. A destacar, como siempre, tanto la dirección como el guión del mismísimo Cronenberg, la música de Howard Shore, para no perder las buenas costumbres, el excelente montaje de Alan Collins, la producción también maravillosa de Claude Heroux y que no se me olvide la fotografía de Mark Irwin, también un viejo conocido del director. Estamos hablando, eso creo que nos queda claro cuando vemos la película, de una cinta de bajo presupuesto, $1.500.000. Pero en esta ocasión, al contrario que la semana pasada cuando hablábamos de Videodrome, sí que estamos hablando de un exitazo de taquilla, es decir, se recuperó por lo menos 3 veces lo invertido. Por alguna razón que, yo por lo menos desconozco, Cronenberg calificó esta película como autobiográfica. Quiero pensar que tal vez lo de autobiográfica venga porque durante el rodaje de esta película Cronenberg no estaba pasando por un buen momento, puesto que se estaba divorciando y estaba en plena guerra de custodia con su mujer, con la que era su mujer hasta entonces. Fue también, que hay que decirlo, la primera película en la que colaboró con Howard Shore, que posterior a esta pues ya sería un habitual en las películas de Cronenberg. En este caso, fijaos qué cosa tan curiosa, la crítica en general fue bastante buena, el público, quiero decir, la crítica popular, porque fue un taquillazo. Sin embargo, la crítica especializada pues no se volcó tanto con ella. Ya sabéis cómo funciona Cronenberg. Película que en taquilla no da buenos números, películas que apoyan la crítica. Todo lo contrario, la crítica se ve más, crítica profesional, repito, más polarizada. Lo llevo diciendo durante unos cuantos programas, pero es que al hablar de Cronenberg, curiosamente, esto es así. Al igual que sucedería con Videodrome posteriormente, tuvo bastantes problemas con los censores por determinadas escenas que, como ya sabéis, vamos a comentar en esta segunda parte cuando comencemos a hablar de la película en cuestión. Está considerada también como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, concretamente en el puesto número 88, e inclusive hace ya bastante tiempo, en el año 2009, se anunció la firma de un remake que yo sepa no se vio por ninguna parte, y yo de verdad os lo digo que me alegro porque ni falta que hace. Tampoco vio la luz, dado que iba a ser dirigida por Brett Eisner, y por razones que la verdad es que yo no voy a decir otra cosa, desconozco, pues en el año 2010 abandonó el proyecto. Pero como digo, desde mi punto de vista, ni falta que hacía, así como tampoco es que hagan mucha falta muchas de las revisiones que están haciendo en la actualidad. Pero los remakes y yo y los remakes, esto es otro tema, mejor lo dejamos para otro programa.
Pues lo dicho, queridos y queridas oyentes de Cinesfera, con esta última y brevísima reflexión es como por fin voy a poner, pues eso, la guinda final hoy a esta primera parte que desde mi punto de vista ha estado bastante completa. Y ahora ya sí que sí, si os parece, vamos a pasar por fin al quid de la cuestión, que es hablar de la película propiamente dicha. Pero ya sabéis que eso no va a suceder hasta que llegue el final de esta primera pausa, como siempre, con un buen tema musical. Así que relajaos, despejad vuestra mente y disfrutad de esta estupenda música. Os recuerdo, no os vayáis, porque nos vemos dentro de unos minutos, o sea, ya mismo. Planet Kids. Tus ojos verdes, la ciudad cementerio. Like a fan, mi corazón. Turn inside like a blow. Is it the right way? Tus ojos verdes, la ciudad cementerio. Like a dream, mi corazón. Turn inside like a blow. Is it the right way, my dear? Estás escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro. Y así, de esta manera tan excelente es como vamos a entrar en este segundo cuarto. Esta canción que acabamos de escuchar se titula She's the Creature of Planet X y pertenece al proyecto Cromosoma 3. Este tema está sacado de un disco grabado en 2011 que vio la luz en el año 2012. Y por cierto que suena estupendamente. Un proyecto del que yo no tenía ni idea y que he descubierto de forma casual, como muchas otras cosas, pues eso, simplemente buscando música en YouTube. Y la verdad es que me ha encantado. Pues nada, ahora ya sí, vamos a lo que vamos. Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera.
Cromosoma 3 es la tercera película del señor Cronenberg, que por cierto acaba de cumplir 80 años. Y qué mejor forma de celebrar esos 80 añazos que recordando este clásico del género, porque con esta cinta fue como se consagró. Desde luego resulta imposible no darse cuenta que efectivamente esta es una cinta personalísima, tal vez no biográfica en el sentido más estricto de la palabra, pero sí que tiene algo de biográfico, porque la historia que cuenta Cromosoma 3, además de ser una historia excesivamente bizarra como todo lo que ha filmado el director, o casi todo, perdón, lo que ha filmado el director hasta el momento, inclusive trata un tema muy delicado como es la maternidad después de un divorcio. Recordemos que Cronenberg tuvo un divorcio bastante largo, además bastante costoso, y este divorcio de su esposa Margaret Hinson le marcó profundamente porque fue una experiencia muy traumática y para colmo con un hijo de por medio. Y así es como se entiende el tema de la maternidad incluido en esta obra que es Cromosoma 3. El director además obviamente lo que hizo fue darle un toque fantástico a la historia, y precisamente el fondo de esta historia, más allá de lo fantástico, es la situación de un matrimonio con hijos en común que decide separarse, y precisamente la visión que da de esta situación en esta película no es edulcorada, sino todo lo contrario. Es decir, en el fondo lo que estamos es viendo una película sobre un divorcio, ni más ni menos. Hay un dato de la película muy curioso que me llama especialmente la atención y lo voy a contar porque es bastante potente, y es que, puesto que Cronenberg quería reflejar una situación que había vivido, decidió darlo todo. Y lo que hizo fue buscar personajes que se parecieran físicamente tanto a él mismo como a su esposa. Por eso Art Hindle hizo el papel de Frank Carbet y Samantha Eggar fue quien dio vida a Nora. Y esto que había empezado a comentar en la primera parte, que lo había dejado para esta segunda parte y que es verdaderamente importante. Obviamente la censura y Cronenberg, por razones obvias, no son amigos. Cronenberg fue obligado a cortar no pocas secuencias. Los censores tomaron una decisión, y es que una de las partes más perturbadoras, según ellos, es en la que, la famosa escena del feto. Pues esta famosa escena hubo de ser eliminada y finalmente en ese mismo punto lo que parecía más bien es que el personaje femenino, Nora, estaba fagocitando al feto. Sin embargo, a pesar de que cuando uno ve la escena es la impresión que da, no se entiende cómo es posible que los censores vieran de esta manera. O sea, que en esta escena en la que estaba limpiando al feto se diera el corte, y que al dar el corte parezca realmente que ella está fagocitando a su propio hijo, y que los censores no vean que es más terrible aún. Es algo realmente muy curioso de asimilar si lo pensamos. Otro dato bastante interesante de esta película, y que no sé si lo sabíais, es que el tráiler de Cromosoma 3, para que fuera lo suficientemente interesante, fue encargado al gran Joe Dante, que por cierto, un año antes, recordemos, había estrenado la archifamosa Piraña. También esta película fue el primer trabajo como compositor de Howard Shore. Todavía no sabíamos hasta qué punto iba a ser capaz de llegar este hombre, ni obviamente existía la sombra de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. Porque recordemos que precisamente la banda sonora del Señor de los Anillos es la que le ha valido 3 Oscars al compositor. Las escenas de Samantha Eggar se rodaron en 3 días, y además tuvo la suerte de estar junto a un buen amigo con quien había trabajado anteriormente, Oliver Reed. Recordemos que conocíamos a esta actriz en el año 1970 por La dama del coche con gafas y fusil, un drama de Anatole Litvak. De forma que trabajar con alguien que le inspiraba tanta confianza provocó que la actriz se entregara al 100%. Otro aspecto muy importante de la película son los niños, esos niños deformes surgidos de la propia Nora. El papel de estos niños era complicado, por lo que el propio Cronenberg optó por un casting
Se contactó con una federación deportiva y bueno, se escogió a unos gimnastas de Toronto que además dijeron que se lo habían pasado bastante bien durante el rodaje y bueno, también durante las caracterizaciones. Por supuesto, el tema que toca Cromosoma 3 es bastante controvertido. De hecho, como digo, en su momento fue una película bastante difícil de asimilar y bueno, actualmente con esta sensibilidad que nos está tocando vivir últimamente, por no decir otra cosa peor, lo vamos a dejar ahí en sensibilidad, pues sería impensable que en una película se pudiera tocar el tema de la maternidad de esta manera, ¿no? Por tanto, imaginaos en la época 1979, se dijo que Cronenberg era misógino y que esta forma de tratar a la mujer y sobre todo la maternidad era una absoluta vergüenza. Otro punto que me apasiona de esta película es el cierto grado de veracidad que vemos de fondo, y es que si hay algo muy importante también en la película es la psicología y, cómo no, las terapias. Están basadas en una terapia real, la llamada Gestalt. Resumiendo mucho, porque es un concepto bastante largo, en esta terapia es el paciente o la paciente los encargados de curarse a sí mismos, pues gestionando sus propias emociones, así dicho a grosso modo, y bueno, también teniendo conocimientos previos de la sintomatología que muestran. Aquí se llama terapia psicoplasmática para referirse a esta Gestalt, que no es lo mismo, pero es algo parecido. Y en esta famosa terapia los traumas se somatizan de una manera un tanto particular. Como vemos, el film cuenta con aspectos muy interesantes y además, como digo, con una importante carga personal, con lo que tiene una gran firma de director. Estamos hablando de un drama familiar muy retorcido. El protagonista es Frank Carbet y bueno, el principal problema, o más que problema, la principal preocupación de este hombre es su hija Candy. Este padre, una vez recoge a su hija que viene de ver a su madre que está internada en una clínica, descubre que la niña presenta en la espalda unas marcas que presumiblemente aparentan ser marcas, de malos tratos. El padre no necesita más explicaciones, culpa inmediatamente a la madre y bueno, decide saltarse el régimen de visitas. Pero las consecuencias de esta decisión van a ser totalmente terroríficas. Las consecuencias de la terapia psicoplasmática en Nora serán terribles y además profundamente repugnantes. La cinta nos regala una buena secuencia de imágenes que desde luego no son aptas para todos los gustos ni para todos los estómagos. Llegados a este punto volvemos a observar la obsesión, vamos a decirlo así, es la palabra correcta, la obsesión de Cronenberg por las deformaciones y también por los traumas psicológicos. Cromosoma 3 está considerada como una de las mejores cintas de terror de los años 70. A efectos prácticos deberíamos decir mejor de finales de los años 70. Su tramo final es sorprendente y original como pocos. Estamos hablando de un clasicazo y obviamente, seguramente que ya buena parte de la gente que esté escuchando Cinesfera la ha visto. Si no es así, en primer lugar os voy a recomendar que por favor no os la perdáis. Además está completa en YouTube y es una cinta que, bueno, se puede decir que ha creado escuela. Y sin más, yo paso a daros la consabida advertencia. Atención, navegante. Este es el último aviso. Estás entrando en la zona spoiler. Como os decía, las consecuencias de la famosa terapia psicoplasmática en Nora son absolutamente terribles. Y es que descubrimos su, vamos a llamarla así, capacidad de traer al mundo niños que son deformes y además muy violentos. Para más inri son criaturas que presentan terribles malformaciones físicas.
Ausencia de dientes, sexo, ausencia de ombligo, ojos muy pequeños. Simplemente son seres engendrados desde el odio. Odio hacia las personas que le han hecho daño a lo largo de su existencia. Entre ellas, como no, su exmarido y padre de su hija, que realmente es aquí el único damnificado, puesto que vive una auténtica pesadilla con esta mujer. A pesar de contener escenas ciertamente no accesibles para todo tipo de público, a pesar de lo que anteriormente os he mencionado, este catálogo de deformidades, lo cierto es que Cromosoma 3, de Brut, es una de las cintas sin duda más accesibles del director canadiense. Y no solo eso, en sus propias palabras, pues él mismo lo definió así, es una de las cintas que más se acercan al llamado terror clásico. Partamos del punto también de que para él el terror clásico en su filmografía no es otra cosa que el terror corporal. Si hay algo que merece pero mucho la pena además rescatar de esta cinta es la presencia de Oliver Reed. Recordemos que Reed interpreta al famoso Dr. Hal Ragan, que es un psicoterapeuta encargado de la dirección del Instituto Somafree para pacientes que presentan algún tipo de trastorno mental. De otra parte, también es cierto que estamos hablando de una película que está llena de violencia, si bien es uno de los casos más ejemplificantes desde mi punto de vista en los que la violencia está en todo momento justificada y además muy bien justificada. Las críticas en líneas generales son bastante positivas. Yo he entrado en varios portales de usuarios para ver cuáles eran las opiniones en su mayoría y la verdad es que me he encontrado, como digo, con una cinta en alta consideración, aunque parece que al director canadiense todas estas cosas pues bueno, le resbalan bastante. De hecho, está bastante enfadado con ciertas páginas de cine y en una entrevista para la CB News declaró literalmente que la profesión de crítico de cine ya no es lo que se dice efectiva. Esto lo explicó. Añadió que no es efectiva por culpa de algunas de estas webs en las que los usuarios pues pueden poner sus propios comentarios acerca de las películas. Hay una web además que no le gusta absolutamente nada, que es Rotten Tomatoes, y se ha quejado además de que literalmente lo siguiente: está esta otra gente que dice que son críticos y cuando lees lo que escriben descubres que no saben escribir o saben hacerlo y sus comentarios revelan que son un poco estúpidos o ignorantes. Ahí queda eso. Pero también parece como que cuando hizo estas declaraciones intentó frenar o quedarse a medio gas, ¿no? Y añadió pues que había también otras voces bastante buenas que de no ser por estos medios pues no podrían alzarse. A lo mejor las únicas voces que le gustan pues son las voces de las personas a las que les gusta su cine, me imagino. De otra parte, ya sabemos lo que goza el director regalándonos declaraciones polémicas. Algunas de ellas han chocado más, ¿no? Porque habló también sobre si hacer o no hacer cine para ver en televisión en lugar de en salas de cines. Y también se mostró incluso partidario de ver las películas en teléfonos móviles. Además, plantó una declaración que bueno, hay quien puede considerar que va incluso en su detrimento, ¿no? Dijo: hace muchos años que no voy a una sala. Y a continuación nos puso un ejemplo. No me importaría ver de nuevo Lawrence de Arabia en un iPhone o un Apple Watch. Puede ser una película diferente, pero seguro que interesante. Y además añadió esto, pues eso, para sorpresa de todo el mundo. Fueron unas declaraciones que chocaron de manera muy fuerte. Salió gente que opinó que lo que había dicho, dadas las nuevas tecnologías que permiten el acercamiento del cine a los hogares, son declaraciones muy lógicas. Sin embargo, pues como es lógico, ¿no? Otros directores o incluso pues ha habido público que se las ha tomado mal y bueno,
las ha considerado como un ataque incluso a la industria del cine. Yo honestamente no creo que estas declaraciones sean un ataque a la industria del cine, sino todo lo contrario. Una manera de expresar, sí, esa es la palabra, expresar que el cine es patrimonio de todo el mundo y que debe estar al alcance de cualquiera. En fin, pues eso, el señor Cronenberg, sus declaraciones, pero sobre todo, y lo que siempre es protagonista en este Cinesfera, que es su cine. Y en este caso, concretamente, la cinta Cromosoma 3, que como ya os he dicho es una cinta considerada también de culto, su tercera película, una de las más queridas, una de las más, sin duda alguna, accesibles, una de las más personales, porque como digo, lleva impresa ese drama personal del divorcio. De hecho, creo que Cronenberg lo que tenía era una hija y creo que, bueno, ahora concretamente ya no lo sé, pero creo que incluso hasta hace no muchos años no tenía una relación especialmente buena con ella. Y bueno, ya que sale el tema este de las declaraciones, y también ha salido el tema de la maternidad, a propósito, por supuesto, de esta Cromosoma 3, recuerdo también que en la última edición del Festival de Cannes, recordemos que presentó Crimes of the Future, hizo unas declaraciones en contra de Estados Unidos por la ilegalización del aborto y dijo lo siguiente: siempre hay un gobierno en alguna parte del mundo que quiere controlar a su población. Un hombre odiado y amado a partes iguales, pero yo creo que todos los oyentes de Cinesfera coincidimos en este punto. Su cine nos encanta. Algunas de sus producciones un poquito más, otras menos, pero así en general la verdad es que es un director que nos entusiasma. Y por eso, para no perder las buenas formas, la semana que viene, fiel a nuestra programación habitual, Cinesfera prepara un nuevo programa cronenberiano. Ya sabéis, como siempre, el estreno cada jueves a eso de las 11 en punto en Radio Trovador. Y con este recordatorio, para que no os olvidéis de vuestra cita dentro de 7 días, es como voy a poner fin a este programa de hoy. Pero ya sabéis cómo es la despedida de este programa, siempre recordándoos dónde nos podemos ver en redes. Ya sabéis, podéis seguir todo mi contenido a través de la página de Facebook Caosfera. Si os apetece, también podéis seguirme en Instagram como @nieves_briones, o tal vez sois más de Twitter. Pues aquí también me podéis encontrar en @lady_necrofage con PH. Ya sabéis, cualquier sugerencia que queráis hacerme, cualquier cosa que me queráis decir por privado, la forma más fácil es a mi correo electrónico caosferalibros@yahoo.com. Y bueno, si os gusta este programa, os quiero recordar que también podéis encontrar el resto de nuestros podcasts en el proyecto multipodcast Luz Ferre Audios, así que ya sabéis, podéis suscribiros y escuchar, pues eso, cualquiera de nuestros programas: Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, este Cinesfera y, claro, Momentos Eróticos 2 Rombos. Además, con la ventaja de que estamos en las mejores plataformas de podcast: Spreaker, Evox, Spotify, Google Podcast y un largo etcétera. Ya sabéis que podéis escucharnos siempre y cuando os apetezca. Y bueno, por supuesto, recordaos también que podéis seguir todos nuestros espacios en redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Martes de Terror, también en Facebook y en Instagram como LuxFerre Audios y, por supuesto, si queréis seguir la programación de Radio Trovador y disfrutar de nuestra parrilla semanal, pues igual podéis seguirnos tanto en Facebook como en Instagram. Y como no, si sois muy fans de este programa, pues podéis seguir absolutamente todas las novedades a través de la página de Facebook. Recordad que se agradece vuestro like o se agradece vuestra suscripción. Igual que, y eso os lo recalco siempre, siempre, siempre y en cada programa, sabéis que de cuando en cuando además os lanzo preguntas porque me gusta dialogar con vosotros, también se agradecen vuestros comentarios.
Y ahora ya sí que sí ha llegado el momento por fin de la despedida. Y ya sabéis que la despedida aquí en Cinesfera pues es muy especial porque siempre escuchamos la banda sonora de la película en cuestión. En esta ocasión pues más especial todavía porque además se trata del primer trabajo como compositor de Howard Shore. Así que más motivo para disfrutar de este momento. Un fortísimo abrazo desde aquí para los y las oyentes de todas partes del mundo y nada, lo dicho, nos vemos dentro de 7 días.